Hoy está aquí en la República.es el doctor Enrique Ayala. Él es, como todos ustedes saben, un muy destacado educador, rector de la Universidad Andina Simón Bolívar y es, sobre todo, un dirigente de izquierda, un dirigente histórico de la izquierda ecuatoriana, del Partido Socialista concretamente. Doctor Ayala, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Doctor Ayala, este gobierno, al proclamarse de izquierda y al tener actitudes que podrían vincularse con la izquierda, ha quemado a la izquierda ecuatoriana, a la izquierda ortodoxa, clásica. Le ha hecho un grave daño a la izquierda y al país. No solamente porque todos los países necesitan una izquierda vigorosa, una izquierda que sea un referente de cambio para el futuro, una izquierda que sea un referente de los sectores populares, de las amplias mayorías de la población, sino porque en este caso incluso ha quemado varios símbolos de la izquierda. Correa nunca fue de izquierda. Y no es jamás fue de izquierda. No es un gobernante de izquierda. Fue primero un dirigente universitario, luego un profesor universitario más bien de tendencia demócrata cristiana, que en una coyuntura muy especial de este país se halló un espacio que lo explotó inteligentemente, que fue el espacio de la gente que estaba con ganas de patear el tablero del sistema político, de rechazar a toda la partidocracia y de buscar una alternativa. Él no ha sido de izquierda, él ha sido el usufructuario personal de una lucha de la izquierda revolucionaria del Ecuador que por décadas se enfrentó al liberalismo, la represión, a Febres Cordero, pero que en un momento dado tuvo que seguir a este outsider que planteaba muy oportunamente un discurso antineoliberal, un discurso de ampliación del Estado, un discurso de participación. Apenas llegó al poder, sin embargo, sin perjuicio de que se reconozca que tomó una serie de medidas acertadas y que ha hecho, claro, en 8 años, obras materiales de mucha importancia, apenas llegó al poder, sin embargo, comenzó a dar síntomas de no querer ser de izquierda, sino de usar el término revolucionario para ir consolidando cada vez más un gobierno personal, un gobierno caudillista, que no tiene nada que ver con las tradiciones de la izquierda ecuatoriana y latinoamericana. ¿Usted le está diciendo a Rafael Correa aprovechador y oportunista? Estoy diciendo un farsante, exactamente, que es lo que es. Un farsante. Así es. Y la izquierda, o buena parte de la izquierda, se ha ido con el gobierno de este farsante, según usted lo llama. Claro, mucha gente de buena fe, mucha gente por necesidad de trabajar, muchas personas incluso porque están en proyectos que fueron correctos y que siguen siendo algunos de ellos. Yo no soy de las personas que cree que este gobierno todo lo que hace lo hace mal. Hay algunas cosas que las ha hecho bien. Y en ese campo ha encontrado colaboradores de izquierda que son personas absolutamente confiables en el sentido de que creen en lo que están haciendo. Pero cada vez más, sobre todo en la más alta cúpula del gobierno, están ex militantes de partidos de izquierda, comunistas, socialistas y Pachacuti, que lo que se han dedicado a hacer desde ahí es a combatir a la izquierda. ¿Quién ordena el desalojo de la CONAIE, desde el edificio que está siendo ocupado ya históricamente por esa organización? Dígame, una señora de Pachacuti, que alguna vez fue de Pachacuti y que está al servicio del gobierno, precisamente para manipular a los sectores de trabajadores, para manipular la cuestión social. ¿Quién es ella? Una señora que ni me acuerdo el nombre y que realmente, que yo sepa, nunca tuvo mayor significación como militante, pero que ahora, claro, ocupa un puesto importante precisamente porque es una ficha de la manipulación que el gobierno hace del movimiento social y del enfrentamiento que hace de sus dirigentes. Pero entonces Correa ha corrompido a ciertos sectores de la izquierda. El caudillismo corrompe al país entero y desde luego a sectores importantes de la izquierda. Algunos que se han ido a buscar, que se han ido a ofrecer, otros que se han comprometido y al final terminaron enredados. Y por fin algunas otras personas que, insisto, están cumpliendo funciones en el Estado que son legítimas y que yo no tengo por qué criticarlas. Pero hay personas de izquierda, dirigentes también con larga trayectoria en la izquierda, que fueron muy partícipes en la instauración de este régimen. Después se separaron. Hablo de Alberto Acosta, los chicos de Ruptura de los 25, su director de partido, Rafael Quinteros. ¿Ellos también se corrompieron por el gobierno? Bueno, hagamos una distinción.
este gobierno fue respaldado por la mayoría de los ecuatorianos, por una inmensa mayoría de los ecuatorianos. Haríamos muy mal diciendo que todos ellos eran corruptos, que estaban equivocados o que fueron engañados. Yo no creo. Yo creo que detrás de Correa había un genuino movimiento que tenía una voluntad de transformación. Lo que pasa es que desde que eso comenzó ha ido retrocediendo su proyecto. Incluso ahora ya no hablan de socialismo del siglo XXI, desde hace años. Ahora hablan de revolución en abstracto y consolidan cada vez más la figura caudillista de Correa más que ninguna tesis ni principio. Desde luego han habido algunas personas que han roto con el régimen, como Alberto Acosta. Alberto Acosta fue un líder importante de país, es un político honesto, cometió el grave error de montar esta barbaridad de constitución que tenemos, de la que me gustaría hablar, pero yo creo que su honestidad le llevó a romper con Correa y ahora fue incluso candidato de la izquierda y es uno de los opositores, y eso es absolutamente legítimo y creo yo que es destacable. Pero se puede desembarcar Acosta, porque muchos o unos pocos nos dimos cuenta, y yo me menciono, nos dimos cuenta de lo que había detrás de Correa y no le creímos desde el comienzo. ¿Cómo hubo gente que tan ingenuamente cayó en el engaño? Bueno, en el engaño, y uso nuevamente su palabra, del farsante. Bueno, aclaremos una cosa. La mayoría de los ecuatorianos estaba ahí. Una gran mayoría de los ecuatorianos estaba ahí. De manera que no era un asunto en el cual había un grupillo que rodeaba a Correa, del que se ha ido desgranando. No creo. Yo creo que había un frente nacional amplio en el cual participaba mucha gente, entre ellos, claro, personas como Alberto Acosta. Yo creo que tuvo la ingenuidad de creer que lo que se hizo en Montecristi era un modelo de constitución, cuando terminó siendo un instrumento feroz de consolidación del poder único. Uno de los problemas que tenemos en el país es que al convocarse esa constituyente... Doctor, ya le quisiera que habláramos después de la Constitución y la manera de salir del correísmo para que no le ocurra al Ecuador lo que le ocurrió a Argentina con el peronismo, que Perón se murió y sigue con todas las taras y todos los problemas del peronismo. Pero bueno, estamos hablando de que hay algunos dirigentes, bueno, esos dirigentes vieron que el proyecto no iba por donde se había planteado, que el proyecto estaba torciéndose, que cada vez se consolidaba más la figura caudillista de Correa y se separaron de él. Es un acto meritorio y legítimo que creo yo que hay que considerar. Pero a todo eso nos dejaron armada una estructura personalista, caudillista y profundamente autoritaria. Sí, yo creo que por ello tendrán que pedir disculpas y tendrán que reconocer un error, pero errores los hemos cometido todos alguna vez en la vida, y yo creo que eso no debería ser que se satanice a personas que, habiendo confiado al principio en el proyecto de este gobierno, ahora dándose cuenta de que no tienen los contenidos originales, pues están en la oposición. Yo creo que más bien hay que plantear que son personas que merecen, insisto, reconocimiento. Pero ellos armaron, y me refiero a Acosta, me refiero a la gente de Ruptura de los 25, armaron una estructura política que no era precisamente para un país democrático, era para un país dominado por un caudillo, porque esta constitución es profundamente personalista. Eso se refiere a la constitución, pero yo querría hacer una distinción para no dejar pendiente un tema previo. Por favor. Y en ese caso también se dieron algunos socialistas, el partido entero que lo apoyó a Correa, que creyó que podía ser un socio en el gobierno, quiso participar en la dirección del Estado. Yo personalmente desde el primer día dije que no participaría en absoluto en esta administración. No tuve mucha ilusión, pero era disciplinado. No pedí ningún cargo ni lo hubiera aceptado. Pero hay otras personas que quisieron participar en el gobierno, y el único que tuvo éxito fue el presidente del partido. Él y su mujer ocuparon puestos ministeriales, mientras el resto de la organización no tuvo la opción de ir a sitios en donde podría haber cumplido un papel muy importante. Luego Quintero se retiró, habiendo dejado mañosamente sucesores electos en forma irregular en la dirección del partido, y ahora fue premiado con la embajada en Venezuela. Esa persona no se ha dado cuenta, y si se ha dado es lo suficientemente cínico como para seguirlo apoyando, no se ha dado cuenta que Correa no es socialista ni que nunca fue de izquierda.
Son un grupo de colaboradores incondicionales del correísmo que vendieron el Partido Socialista por posiciones personales y que ahí están todavía instalados gracias al reconocimiento que les ha hecho el Consejo Nacional Electoral. Frente a eso, un grupo de socialistas cada vez más numeroso en el país, ciertamente la mayoría, hemos optado por establecer el socialismo revolucionario, que no es una organización que está dentro de ese aparato que está cooptado por el correísmo, que reivindica la tradición de casi 90 años del Partido Socialista y que le dice al pueblo ecuatoriano: aquí los socialistas que están firmando al lado de Correa son traidores. Esa gente no representa al partido. Los socialistas estamos en donde debemos estar, el socialismo revolucionario, y estamos críticos en oposición al gobierno de Rafael Correa. Esa es la realidad. Entonces, hay distinciones. No toda la gente que ha estado con Correa continúa con él. Y muchas de las personas que han dejado a Correa lo han hecho por razones legítimas, por razones ideológicas, por razones de discrepancia, que yo creo que son más bien destacables. Ahora, usted dijo que desde el comienzo tomó distancias del gobierno, no quiso ni hubiera aceptado ningún cargo en este gobierno. ¿Por qué? ¿Qué vio en Correa o en el correísmo que le causó suspicacias? Bueno, siempre me pareció un estilo personal que está en contra de mi manera de ser. Pero sobre todo yo quería, habiendo tenido 4 años de agitada participación como legislador, quise dedicarme a mi tarea académica en la universidad. No era tanto rechazo de la política activa cuanto poner un paréntesis en la labor activista, precisamente para dedicarme a la universidad y a producir académicamente. Por otro lado, era la mejor opción de dejar una nueva generación más joven que pueda asumir las responsabilidades partidarias. ¿Pero no había objeciones políticas o de estilo que le chocaran? Bueno, desde el principio hice algunas pequeñas críticas al gobierno. Mi columna del Comercio expresó varias veces, con mucho gusto por cierto, apoyos a algunas iniciativas del gobierno que me parecían correctas, pero hice algunas críticas. Parece que desde el principio esas críticas se vieron como una especie de ausencia de incondicionalidad, y eso pues todavía me puso un poco más lejos del gobierno, felizmente, en los primeros meses. Pero desde ahí yo no he tenido una actitud de beligerancia con el gobierno. Yo creo que la postura nuestra ha ido aumentando conforme este proyecto individualista, autoritario y cada vez más corrupto también se ha ido definiendo. ¿Usted ve a este como un gobierno corrupto? Un gobierno que tiene un aparato, una maquinaria feroz de ocultamiento de la información sobre la contratación pública, es corrupto. Yo sé que después vendrán las pruebas, porque ahora obviamente están ocultas, pero el hecho mismo de que haya un mecanismo respaldado por la función judicial, mantenido con la contratación pública, sostenido por la Contraloría, para que no se conozca el manejo de lo público, eso es corrupción ya. Ahora, este apoyo que al principio fue prácticamente unánime de la izquierda a Correa, que todavía se mantiene en una serie de sectores y de personas que están muy vinculadas al gobierno, ¿cómo le afectará al gobierno cuando finalmente a la izquierda, cuando finalmente termine el correísmo? ¿Podrá la izquierda reivindicar algo después de haber sido partícipe desde luego del correísmo? Porque cuando se caiga el correísmo por vía de una derrota electoral o en las calles, no descarto yo ninguna de las dos posibilidades, la izquierda será un componente fundamental de esa derrota de Correa. Pero mucha gente dirá, ¿pero cómo? Ustedes fueron parte de esto. Eso dirán sobre todo algunas gentes que están en puestos en los cuales siempre han usufructuado de todos los gobiernos y no han estado en la lucha democrática de los últimos 30 años. La izquierda ecuatoriana va a reclamar, primero, que ha sido víctima del correísmo, mucho más que una serie de empresarios, banqueros que están felices con Correa. En segundo lugar, la izquierda va a reclamar que desde el principio comenzó a hacer una discusión ideológica que Correa rechazó. Tercero, la izquierda va a reclamar que estuvo al lado de los movimientos sociales genuinos de este país cuando Correa los declaró terroristas, cuando Correa los persiguió. Es decir, la izquierda ecuatoriana, una gran cantidad de militantes de izquierda, no tenemos nada que arrepentirnos en esto, sino más bien plantear que
estamos dispuestos a llegar a un gran acuerdo nacional que implique superar el correísmo, que va a comenzar a ser cada vez más una pesadilla para el país. Por eso es que, lejos de este tipo de recriminaciones absolutamente infundadas para la militancia de izquierda, lo que tenemos que encontrar es una salida. Los que queremos que Correa se vaya, tenemos que tener una propuesta de país, una propuesta consensuada, comenzando por una reforma radical a la Constitución que debe hacerse a través de una constituyente. Antes de llegar a eso, usted dice no descarta la salida dijo que no descarta la salida en las calles. Pero desde luego, pues. O sea, ¿usted estaría de acuerdo en un golpe de Estado para que se vaya Correa? Pero por favor, si no seamos en este caso ni mucho menos como las madres carmelitas. ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Cómo prescindimos de Bucaram? Con un nuevo acto de masas, que luego se transformó en un remiendo constitucional, sí. ¿Cómo se cayó Maguad? Con una movilización militar, indígena y popular, que luego fue consolidada a través de la presencia de Gustavo Noboa. ¿Cómo se cayó Lucio Gutiérrez? No es que le votamos en el Congreso, yo voté por la destitución de Lucio Gutiérrez en el Congreso, pero una vez que la movilización le había votado desde las calles. Yo no descarto la posibilidad de que la movilización social a la cual teme tanto Correa y los correístas determinen su salida del poder, como debe ser. ¿Y usted ve alguna posibilidad de un movimiento de masas que haga eso? Yo estoy viendo el movimiento de masas. ¿Quién hubiera dicho hace 2 años que el Frente Unitario de los Trabajadores, que algunos gentes decían que era un difunto, tenga la capacidad de movilización que ha tenido en sus 2 acciones de fines de año anterior? Tomando además en cuenta una cosa, que el miedo que el gobierno ha puesto sobre los estudiantes, sobre los profesores, sobre las universidades, ¡qué vergüenza!, ¿no?, ha hecho que muchos universitarios no participen. Estas movilizaciones con 12, 14, 20 mil personas en la calle, con San Francisco lleno, son con personas que salieron a protestar, trabajadores y otros sectores sociales que salieron a protestar, entre ellos clases medias, que salieron a protestar contra Correa, aunque ahí no había alumnos, no había estudiantes, sino en una minoría muy pequeña. Quiere decir que hay una gran cantidad de gente que está movilizada y que va a seguirse movilizando. Ahora, ¿le conviene al Ecuador más inestabilidad política e institucional? Al Ecuador le convendría que Correa se dé cuenta de que sus días están contados y termine tranquilamente su periodo. ¿En realidad usted cree que los días de Correa están contados? Estoy completamente seguro de eso. ¿Por qué está tan seguro de eso? Yo soy historiador y conozco bien cómo funcionan los ciclos históricos, los ciclos cortos de nuestra historia. Nuestra historia no tiene ciclos largos. Tenemos un proceso de acotamiento de los gobernantes, de las fórmulas de administración que no terminan sino en situaciones, en lapsos que nunca han ido más de 4 a 8 años. El velasquismo duró bastante más que eso. Pero el garcianismo, el alfarismo. A ver, el alfarismo duró algo así como 17 años de influencia en el país. Claro, igual que el velasquismo en ese sentido. Pero Alfaro estuvo primero 5 años y después otros 5 de presidente, con un intermedio de 2 administraciones de por medio. En cuanto al velasquismo, es el mejor ejemplo. Velasco gobernó un total de 11 y pico de años, pese a que fue electo 5 veces. De manera que es la mejor demostración de que, aun siendo electo 5 veces, fue derrocado 4. Sí, pero el velasquismo, o el doctor Velasco, condicionó o controló la política ecuatoriana durante muchos años, igual que García Moreno en su época, más allá de sus presidencias. Influyó Velasco en la política significativamente. Yo no creo que controló la política, ni controló el tiempo de Galo Plaza, ni controló en tiempo de Camilo Ponce, ni dirigió el país en tiempos de las dictaduras militares. Yo creo que él fue un presidente con mucha popularidad, un caudillo tradicional, con un nuevo discurso, que logró ser reelecto presidente 5 veces y que efectivamente tuvo una influencia en el electorado muy grande, pero decir que controló el poder durante 30 años no es lo mismo. En el caso de Correa, claro que el correísmo va a subsistir, claro que va a haber una clientela política que le va a seguir a Correa en el futuro, pero eso tiene sus
su historia también, ¿no? ¿Qué pasó con el PRE y con Bucarán? ¿Qué pasó con los seguidores, al menos la mayoría, porque los tiene todavía, del coronel Gutiérrez? Ahí están, pero ¿inciden en la política? No, yo creo que va a seguir habiendo correísmo. Al fin y al cabo, beneficiarios de este gobierno los hay, y bastantes, de manera que no creo yo que Correa vaya a terminar sus días como político. Yo no deseo la muerte de Correa, por si acaso. Lo que digo es que los días del actual gobierno de Correa están por terminar, porque yo no creo que vaya a ser reelecto, y que incluso sus propios errores le pueden llevar a un derrocamiento anticipado. Pero de ahí, Correa seguirá influyendo en el país, pero tendremos que crear en el país condiciones democráticas para que esa clientela de Correa no se vaya a sobreponer a la organización social, a la presencia de la diversidad de las posiciones políticas que en un país democrático deben existir. O sea, ¿usted cree que Correa como presidente no pasa del año 17? Los historiadores no estamos entrenados para percibir, pero usted dice que conoce los ciclos. Para predecir el futuro. Lo que sé es que hay algunas personas que hasta hace poco hablaban de que Correa teníamos para 20 años, incluso en el movimiento obrero. La víspera de 1 de mayo, la gente ya se dio cuenta de que la reacción era muy grande. Luego, antes vinieron de la derrota de las elecciones seccionales, una derrota pavorosa. Del 50% de los votos pasó al 32%, 20% menos en una elección. Y luego ahora estamos en proceso de movilización que va a venir, claro, acompañado de una crisis fiscal fuerte. De manera que lo único que puedo decir es que la inmortalidad de Correa no es una tesis que yo la aceptaría. Él tiene un límite constitucional, que es 2017, y tiene sus propios límites de sus propios errores y su propio estilo, que terminarán posiblemente sacándolo del poder antes. Eso es lo que estoy diciendo. Antes del 17. Sí, pues aquí en el Ecuador la política es muy inestable. Nadie hubiera pensado que se caía Lucio Gutiérrez. Se cayó. Se cayó. Usted dijo, para terminar el correísmo se requiere un gran acuerdo nacional. ¿Usted estaría dispuesto como dirigente de izquierda a algún tipo de entendimiento político, aunque sea transitorio, con la derecha? Vea, yo no estoy dispuesto a hacer no tengo ninguna intención electoral. Preferiría dedicarme a trabajar en la organización del socialismo histórico. Preferiría dedicarme a producir algunos temas que requiere la política para precisamente tener teorías, tesis, en vez de movimientos caudillistas. No tengo intenciones electorales, pero sí estaría dispuesto, desde luego, a conversar con todos los ecuatorianos sobre las bases de una nueva constitución. Yo no tengo intención de hacer alianzas electorales con la derecha, nunca las he hecho, no creo que debo hacerlos. El economista Correa tiene una alianza con la derecha en la provincia de Manabí, por ejemplo. Cooptó a todos los socialcristianos para su clientela política. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero sentarnos los ecuatorianos como nos sentamos para resolver que apoyamos la paz con el Perú, sin distinción de partido político, como apoyaron los ecuatorianos desde conservadores a comunistas, la caída de Arroyo del Río. Sí, yo creo que en el Ecuador deberíamos propiciar un espacio que permita el deshacernos de esta constitución que eliminó la división de poderes, estableció 5 poderes para que solo haya uno. Esta constitución se aprobó con un sistema de eliminación de las deliberaciones de la legislatura, que se mantiene en la legislatura actual. Ni una sola ley ha sido discutida artículo por artículo. Eso pasa solamente en Corea del Norte. Es el otro país del mundo en donde se tiene el sistema que esta señora que dirige la Asamblea Nacional considera que es maravilloso. Solo Corea del Norte. En todos los demás países los legisladores tienen capacidad de votar artículo por artículo, de proponer alternativas. Aquí no. Aquí se eliminó la capacidad de fiscalización de la Asamblea Nacional. Ya no existe. Aquí, en este país, se creó un cuarto poder no electo, que representa disque a la ciudadanía, pero el cual es en realidad un instrumento del poder. Se refiere al de participación ciudadana, sí, al mal llamado de participación ciudadana. Así es,
que alevosamente se llama de participación ciudadana. Es el único país del mundo en donde hay participación ciudadana sin representación. La Constitución eliminó el concepto de representación, quitó a la organización social la posibilidad de participar en el Estado. Eso es un atropello. Yo soy socialista y creo que hay que ampliar el espacio del Estado en la legislación ecuatoriana, que fue desmantelada por el neoliberalismo. Pero eso no implica que el Estado se meta en la vida de la sociedad civil. Tenemos un Estado ventrílocuo que organiza la representación hasta de las organizaciones de la sociedad con maquinaria estatal. Es decir, estamos anulando la división entre sociedad civil y sociedad política, que es uno de los elementos fundamentales de una democracia. En suma, yo creo que la Constitución debe ser radicalmente reformada, y para ello existe un mecanismo que ella misma lo establece, que es la convocatoria de una asamblea constituyente. Estoy preparando ahora un pequeño ensayo que en unos 15 días saldrá y que se refiere a eso. No lo he querido sacar antes por una razón, y es porque esta semana próxima, el 5, se va a lanzar un libro mío sobre historia constitucional del país, desde 1830 hasta nuestros días, que yo soy el editor del trabajo, que colaboran colegas historiadores y juristas, y no quise mezclar las dos cosas, porque este es un asunto académico en el que no hay obviamente ninguna discusión sobre este tema de la futura Constitución ecuatoriana, pero quise al mismo tiempo producir un documento político que justifica el planteamiento de una nueva constituyente. Ese es el que yo quiero, pues, insistir a los ecuatorianos que hay que leerlo, porque además una constituyente no solo tiene la ventaja de que permite reformar la Constitución, sino que va a permitir desmantelar el correísmo. ¿O pensamos quedarnos 9 años con este engendro de Corte Constitucional, que todos sabemos cómo fue nombrada? ¿O queremos continuar con esa payasada de Consejo Electoral, que ni entre ellos se ponen de acuerdo quién debe integrar? Todo eso hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo. Ahora, doctor Ayala, vuelvo atrás una vez más. Cuando Correa convocó a la Asamblea, la Asamblea Constituyente, cuando anunció una Asamblea Constituyente, no era absolutamente obvio, porque para mí sí era absolutamente obvio, y lo dije muchísimas veces, y fui insultado muchísimas veces por decirlo. No era absolutamente obvio que iba a ser precisamente la Constitución que hizo. Tuve la oportunidad de advertir a Alberto Acosta y a varios de los constituyentes que el camino que habían adoptado era incorrecto. Se lo dijimos varias veces con Julio César Trujillo. Este mecanismo de las mesas en que discutían todo y nada, en que iban a pararse en las provincias a oír largas exposiciones de funcionarios públicos, y a eso le llamaban participación. El hecho de que no tuvieron una comisión de constitución que desde el principio organice el tratamiento de los diversos temas, el hecho de que no hubo votación artículo por artículo, el hecho de que perdieron infamemente el tiempo haciendo consultorías que por lo demás eran carísimas y no llegaban a nada, todo eso presagiaba que la Constitución iba a salir mal. Perdóneme, doctora Ayala, que le interrumpa. Yo no discuto el procedimiento, que en eso tiene toda la razón en su diagnóstico, sino que en la intención. La intención de Correa al convocar una asamblea constituyente era precisamente hacer una constitución para el correísmo, para un correísmo de muy largo plazo. Muchos ecuatorianos, lo advertimos, la mayoría de los ecuatorianos no se dieron cuenta, apoyaron y ahora lo lamentan y ahora padecen lo que esta constitución significa. Yo lo que estoy diciendo es que incluso en sus aspectos mecánicos, operativos, organizativos, la constituyente fue deficitaria. Pero el problema era la intención inicial, que era torcida. Ahora, en la intención inicial, lo que resultó de la Constitución es esto. Por un lado, un largo enunciado de todos los derechos que pueden imaginarse, porque esta Constitución tiene consagrados derechos que en ningún otro lado del mundo se han aceptado, incluso los derechos de la naturaleza. Pero junto a eso, una estructura orgánica que los niega. Una estructura orgánica que establece un solo poder del Estado, que niega la participación, que niega el derecho de las organizaciones sociales a estar dentro del Estado, que elimina prácticamente la calidad de la función legislativa, que pone a la función judicial al servicio del poder. Todo eso está en la Constitución. Desgraciadamente, detrás de de este hermosa catálogo de declaraciones y de derechos y de garantías, se puso lo que realmente se buscaba, que era una constitución autoritaria. Eso es precisamente lo que hay que superar.
También yo lo dije desde el principio, en mi columna del Comercio. Mientras duraba la constituyente hice varias críticas a la existencia del cuarto poder, por ejemplo. Efectivamente, la mayoría de ecuatorianos, e incluso muchos asambleístas de buena fe que estaban ahí, creían que estaban haciéndole un beneficio al país. En realidad los beneficiarios fueron los partidarios del autoritarismo. Y vuelvo al tema del Gran Acuerdo Nacional. Una posibilidad, creo yo que la más cercana, es que Correa llegue en el poder hasta el año 17 y creo yo que va a volver a ser candidato porque no tiene un sucesor fuerte y porque además a él le encanta el poder, pues está absolutamente dichoso, lo disfruta cada día, lo aprovecha cada día. Para derrotarlo se requiere ese gran acuerdo nacional, porque si no volverá a ganar Correa, se afianzará y radicalizará aún más este control autoritario del poder. ¿Usted estaría de acuerdo? Yo me niego a hacer cálculos electorales a estas alturas. Falta poco, doctor Ayala. No, faltan 2 años de movilización y agitación. Faltan 2 años en que las masas, la gente, el pueblo, se expresa en las calles y en las plazas del país. No veo mucha gente en las calles y en las plazas del país. Bueno, yo sí he visto. Cuando se han convocado a las organizaciones sociales, han estado ahí. El día en que se intentó desalojar a la CONAI, había una gran cantidad de gente respaldando. Mucha menos gente de la que salía antes, por el miedo, sin duda, por el miedo. Pero las movilizaciones de hoy no se parecen en nada a las movilizaciones que había con otro gobierno. Y esa es una cosa que se le imputa a la izquierda. La izquierda era muy bravita, muy gallita, cuando eran gobiernos de mano suave. Cuando viene un gobierno implacable, mucha gente de la izquierda y muchos dirigentes de la izquierda están calladitos y acomodados. Bueno, esos estarán con el gobierno, pero hay muchos dirigentes de izquierda que están luchando, hay muchos dirigentes de izquierda que están haciendo la pelea, mucha más pelea que el señor Lasso y que algunas otras personas que quieren ser no los herederos de Correa, sino los administradores del mismo proyecto de Correa, porque a la larga el proyecto de Correa es un proyecto autoritario que favorece el desarrollo del capitalismo. Correa no está haciendo el socialismo del siglo XXI. Correa está haciendo el capitalismo del siglo XXI, seguirá haciendo la derecha, pero yo personalmente creo que hay mucha gente que está en la lucha, en los sindicatos, en las organizaciones indígenas, en el sector público y que va a expresarse. Es cuestión de darle tiempo, por eso digo, tenemos 2 años, 2 años de agitación, 2 años de movilización, 2 años de protesta que van a pesar ciertamente en lo que vaya a suceder el día de las elecciones. Electoralizar la política desde ahora hacia adelante es un grave error. La política tiene que ser, yo soy un militante de izquierda, una política de masas. Y solo la política de masas derrotará al correísmo. ¿Y usted ve eso, más allá de sus deseos, lo ve posible y lo ve cercano? Lo veo posible que efectivamente lo que me doy cuenta es de que hay un pacto social de grandes sectores sociales que va consolidándose en el país, al cual se junta el hombre de la calle, las personas comunes y corrientes. Mencionaba yo que en las 2 movilizaciones del FUT casi no había nadie de la CONAI, porque no vienen de las provincias y porque no es demasiado caro, y porque cuando vienen les cortan los buses. Eran solo gente de Quito. Por otro lado, dije que no habían estudiantes universitarios. Antes se movilizaban, cuando era poco 4.000 y cuando la movilización era buena 10.000 estudiantes universitarios. Ahora yo creo que hubo muy pocos estudiantes. ¿Quiénes eran entonces? Obreros, trabajadores, pobladores y también clases medias, personas del común que cuando encuentran una ocasión de sumarse a la protesta se suman. Y eso es lo que va a pasar en Quito, eso sí sé que va a suceder, que esta gente de Quito, decepcionada del correísmo, esta gente de Quito que va viendo cada vez más que el autoritarismo crece, que la crisis no la va a administrar Correa a favor del pueblo, sino a favor de los chinos, sus acreedores, a favor de quienes han financiado sus campañas, a favor del grupo correísta que está apoderado de los recursos económicos. El rato que se vea eso, la agitación va a continuar. Y yo creo que es una forma legítima de hacer política, agitar y movilizarse. Confío más en eso que en las urnas. Le pueden acusar de estar incentivando a una desestabilización política. Ya me dijo eso el presidente de la República. Pero puede pasar al tema penal. ¿No le importa? ¿No le preocupa? Bueno, tendrían que demostrar una serie de cosas, pero no me extrañaría que sea reenjuiciado. Pero yo creo que hay que decir las cosas como son. Ahora, doctor Ayala, cuando hablamos de la izquierda y usted habla de que esto no es socialismo del siglo XXI, estamos hablando de
¿de qué izquierda? ¿Qué izquierda representa usted y qué izquierda va a ser la alternativa de poder después del correísmo? ¿Una izquierda como la socialdemocracia europea, respetuosa de derechos, de garantías y libertades? ¿O una izquierda como la izquierda socialista de la época soviética y de la época de Europa Oriental, autoritaria, represiva, violenta, excluyente? Bueno, Jorge, nos conocemos tantos años que creo que la respuesta es más o menos sabida, ¿no es cierto? Pero quiero que se la diga al público. Claro, nosotros siempre fuimos antiestalinistas. Los socialistas ecuatorianos rompieron con Stalin en 1931. Y eso es para ser un partido democrático, ser un partido participativo, para ser un partido sin el dictamen de la nomenclatura rusa. Eso es una realidad que le ha dado vida y características propias al Partido Socialista. Por otra parte, es evidente que la izquierda ecuatoriana cometió errores, que a la izquierda ecuatoriana le cayó el muro de Berlín en la cabeza y que tiene que reinventarse en el siglo XXI. No con las consignas correístas, sino con una visión en la cual se tome en serio algunos temas fundamentales. Yo no creo que se puede repetir aquí ni la socialdemocracia europea ni el eurocomunismo. Pero hay ejemplos interesantes, como los que se han dado en otros países, el ejemplo de Lula, el ejemplo de Tabaré Vázquez. Yo siempre he querido que los ecuatorianos vean ese ejemplo porque es mucho más cercano a nuestro país que el de un país tan grande como Brasil. Y van a encontrar que hay un socialismo radical, redistributivo, con gran presencia del Estado en la economía, sin renunciar a esos postulados, pero que sin embargo respeta profundamente a las personas y a las instituciones. Y a la empresa privada. Desde luego. Y a la banca. Yo soy partidario de que todas esas instituciones tienen no solo derecho a existir, sino derecho a reclamar una serie de garantías. Pero desde luego, en cualquier país del mundo sucede eso. Sería absurdo que tratemos de patear el tablero. Si estoy planteando que hagamos una constitución de consenso, pateemos el tablero para favorecer determinado aspecto coyuntural. Lo que tenemos que tener claro, eso sí, es que esto implica un gran esfuerzo de concesiones y de aceptar reglas generales, estemos dispuestos a cumplirlas. ¿Y usted siente que estos criterios que usted acaba de enunciar los comparten, por ejemplo, los dirigentes indígenas, la gente de Pachacutic, la gente de la CONAIE, la gente del FUT? Vea, o son izquierdistas del viejo estilo estalinista? Le voy a decir una cosa con toda claridad. La gente que más ha sido golpeada por este gobierno, las víctimas de este gobierno, que no están en los sectores dominantes, que no están en las cámaras, que son indios, profesores, obreros y estudiantes, esas son las víctimas de este gobierno. Ellos han aprendido el valor de la democracia, han aprendido el valor de la palabra libre, de la prensa, incluso de la prensa privada, que tiene derecho a funcionar y a existir sin restricciones irracionales sobre todo. Entonces yo creo que Correa de todas maneras ha sido para nosotros una escuela, porque hemos aprendido que hay ciertos valores como la libertad de prensa, la democracia, el pluralismo, la autonomía de la sociedad, que deben ser mantenidos en cualquier sistema político. Y eso creo yo que es algo que sabremos hacia el futuro. Habrá siempre algún estalinista o algún etnocentrista fanático en el movimiento indígena. Yo no puedo garantizar que todo el mundo vaya a convertirse. Habrán, pero yo creo que el proceso, el movimiento se da en esa línea. Yo creo, por ejemplo, para mencionarle, muchas personas del fenecido MPD que eran tan violentas y radicales, después de haber sido víctimas de tanta violencia, ellos tienen otra posición. Yo creo que esa es una buena noticia para el país. Lo que me da miedo es que los sectores dominantes y la oligarquía no entiendan y quieran reemplazar a Correa en el autoritarismo y quieran utilizar incluso el aparato correísta para dirigir el país con las mismas mañas antidemocráticas. Aquí no se trata solamente de que los sectores sociales tengan una actitud abierta y dispuesta a un genuino consenso nacional. Creo que en la derecha, creo que en los sectores así llamados de centro, si es que existen, debería haber también una actitud parecida. Individualmente yo conozco muchas personas que están dispuestas en la derecha a conversar genuinamente, a fondo, sobre un proyecto nacional futuro, porque a la larga lo que tenemos que tener es un proyecto de país.
ojalá esas que yo conozco, digo, tengan influencia y tengan capacidad de convencer a esas personas al otro lado del esquema político de que lo mismo que se está haciendo en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, pueda hacerse también con esos sectores para tener efectivamente, ya digo, un proyecto nacional. No un gobierno de concentración nacional, no una cosa tan específica como eso, pero sí al menos unas bases sobre las cuales deberíamos levantar un acuerdo constitucional futuro. Y usted, para diseñar ese proyecto nacional, ¿estaría dispuesto a conversar o ya está conversando con gente de la derecha? Bueno, yo siempre he sido bien conversable, de manera que no he tenido ningún recelo de charlar con nadie. No he tenido muchas conversaciones con amigos de derecha, con amigos que están en posiciones distintas, pero han sido todavía informales. Yo lo que espero es que algún rato se pueda formalizar esa conversación. Pero si usted dice que ya hay una agitación social y que esto llegará pronto, ¿por qué no empezar ya? ¿O por qué no han empezado ya? Porque para un militante, mi querido Jorge, eso no es una iniciativa personal. Para un militante es una decisión de quien dirige la organización política. Y recién estos días vamos a tener los primeros contactos del socialismo revolucionario con otras organizaciones políticas para que en el curso del mes de febrero se plantee esta gran discusión nacional que implica a todos los sectores y que desde luego nos lleve hacia una fórmula, digo, de un proyecto ecuatoriano que podamos defender todos. ¿Y usted ve en la derecha gente así con la mentalidad abierta, dispuesta a desmantelar el correísmo y no, para repetir lo que usted dijo, montarse en el aparato autoritario del correísmo para continuar con un proyecto de esa naturaleza? Felizmente veo algunas y representativas. Le voy a mencionar solo un nombre porque creo que es de un amigo común con el cual compartimos las aulas universitarias, que es Luis Fernando Torres. Como es profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, con él nos vemos con frecuencia, viene a clase y luego pasa algún rato por el rectorado. Y conversamos activamente sobre estas cosas y creo yo, por ejemplo, él tiene una idea clara sobre este tema y me parece que cumplirá él un papel muy importante en este tipo de diálogo. Porque César Montúfar es profesor nuestro en la Universidad Andina y él ha estado en esta línea de diálogo, de conversación también. Desde luego, yo creo que menciono solo dos nombres porque son los que se me ocurren, porque están vinculados a la docencia, pero he visto por los medios de comunicación que hay muchos más. Además, en esto los medios también van a tener que cumplir un papel. Los pocos que van quedando. Sí, de todas maneras, los medios han sido víctimas del gobierno y querrán que en un nuevo esquema político, en un nuevo esquema constitucional, el correísmo no se reproduzca y por lo tanto también está en su interés el que estos temas sean parte de un acuerdo nacional. Lo noto como excesivamente optimista, como que usted siente y está convencido y está esperanzado en que este proceso autoritario se va a acabar pronto. Y por lo menos mi experiencia de la gente con la que converso no ven las cosas tan a corto plazo y al contrario, ven con pesimismo, ven con inquietud la posibilidad de que a partir del año 17 esto se prolongue y hasta se profundice. Pues debe ser porque no han ido a las manifestaciones del Frente Unitario de Trabajadores, porque no han estado en los congresos de la CEDOCUT o de la CEOLS. Debe ser posiblemente porque no estuvieron presentes para solidarizarse con la CONAIE cuando se... No sé si han ido o no han ido, pero... pero lo que pasa es que ahí, en esos sectores, uno ve lo que venimos viendo desde la mitad de los años 70. Pero las encuestas... Las encuestas son electorales. Las encuestas no reflejan el movimiento social. No necesariamente electorales, las que hablan, por ejemplo, de credibilidad de Correa, de la aceptación del gobierno, de la aceptación de la gestión del gobierno. El gobierno de Lucio Gutiérrez tenía un alto respaldo todavía cuando fue derrocado. Y sin embargo, una movilización social le obligó a separarse del poder. Personalmente, yo no estoy planteando que se vaya a una política de tumbamiento de gobiernos así porque así, eso sería irresponsable. Lo que estoy diciendo, y esto debería quedar absolutamente claro,
es que no debemos confiar solamente en cálculos electorales. Cuando hay una movilización social con demandas concretas frente a problemas concretos, esa movilización social es un actor político muy importante que a veces no solamente tuerce las elecciones, sino que incluso termina con cambios de gobierno. Creo yo que la movilización social, que es un derecho de la sociedad, un derecho de los trabajadores, un derecho de los empleados públicos, un derecho de las clases medias, ¿no es cierto? Esa movilización social será ciertamente el actor fundamental de estos próximos 2 años. ¿Vamos a parar la reelección inmediata del presidente haciendo presión en la Asamblea Nacional? Yo no creo. No, de ninguna manera. ¿Dónde hay que hacer presión? En la movilización social, en donde está la gente, en las calles. El momento en que eso comience a ganar fuerza, el momento en que eso comience a ganar legitimidad, estaremos hablando de actores sociales que no son fundamentalmente los actores convencionales del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Judicatura o de la legislatura, que están copados por el gobierno. Hay que sacar la iniciativa política fuera de los espacios que el gobierno tiene controlados, obviamente. Y en ese escenario, ¿qué papel tendrá la situación económica difícil que se anticipa para este año y para el próximo? Lástima, porque nadie quiere una crisis, ¿no? Nadie quiere que la gente sea despedida, nadie quiere que se rebajen sueldos, en fin. Lo que vemos es que las crisis son malas consejeras y la gente, cuando ya no tiene ciertas condiciones básicas de supervivencia, o cuando le falta trabajo, o cuando ya no le renuevan el contrato, o cuando ya no hay tanta contratación pública porque ha bajado la construcción de carreteras, o porque ha bajado incluso porque ha bajado la publicidad, pues esta gente comienza también a agitarse, comienza a sumarse a la protesta. Yo creo que todo esto es todavía impredecible, pero lo que puede verse como tendencia es que si es que se profundiza una crisis en este año y en el otro, lo que será eso es un insumo adicional de la movilización social. Una pregunta final, doctora Ayala. Con la crisis económica, con el país endeudadísimo, con muchos de nuestros recursos naturales ya hipotecados por todo lo que el gobierno ha gastado en estos años, ¿usted ve posibilidad de que un gobierno postcorreísta sobreviva? Porque hay gente que dice a lo mejor va a haber que montarse en el aparato institucional que armó el correísmo para sobrevivir la crisis que vendrá cuando los precios del petróleo se mantengan bajos, cuando no se logre mejorar la situación del país porque el país está demasiado hipotecado, demasiado endeudado. ¿Usted ve alguna posibilidad de un gobierno postcorreísta sólido, estable, duradero? No creo. Personalmente creo yo que esta crisis, si es que sigue dándose en las condiciones de deterioro de los precios petroleros y de endeudamiento irresponsable por el otro lado, va a devenir en una durísima crisis fiscal. Y cuando hay crisis fiscal normalmente se desata un proceso de inestabilidad. Yo no creo que haya un poscorreísmo como un modelo estable. El poscorreísmo va a ser de todas maneras un momento en el que se van a pagar una serie de precios que el correísmo le ha puesto al país. El crecimiento tan grande de la burocracia, por ejemplo, la institucionalización del autoritarismo, de la falta de independencia de la función judicial, una serie de elementos que tienen que ver con el manejo de la educación, los desastres que este gobierno ha hecho en la educación, que son terribles, no cambian de un día para otro. Los desastres en la educación. Pero desde luego. Más bien el gobierno saca pecho de que han transformado la educación. Esa es parte de una propaganda cínica que yo creo que algún rato se caerá. Aquí destrozaron el sistema de bachillerato ecuatoriano. Para poner solo un caso, hasta hace 4 años había la opción de hacer el bachillerato en ciencias y el bachillerato en ciencias también, un solo título, pero con contenido polivalente.
este es llamado por el bachillerato polivalente, le daba al muchacho la opción de algún entrenamiento laboral que le ayudaba después de él. Esto fue suprimido. A los 3 años de eso, ahora todos los estudiantes lo único que saben es entrar a la universidad. La presión sobre la universidad de los bachilleres va a ser terrible porque no saben si no hacer eso de acuerdo a esta absurda reforma que se hizo el gobierno. Y eso tarda 4 años en hacerse. Entonces el poscorreísmo que comience a reconstruir la educación ecuatoriana después de este desastre, le tomará 4, 5, 6 años a ponerla en el camino correcto. O sea, los daños causados son de largo plazo y desde luego van a tener consecuencias inmediatas. O sea, después del autoritarismo nos esperan también años de inestabilidad, de confusión. Claro, el reconstruir... ¿Y no empezará la gente entonces a añorar a Correa y a su chequera loca? No me cabe duda de que habrá eso, pero creo que la constituyente deberá tomar las medidas exactas para que precisamente eso no suceda. ¿Cómo cuáles? Bueno, y yo estoy seguro de que si es que se comprueban acusaciones de corte de corrupción, por ejemplo, para las cuales hoy no hay cómo conseguir las pruebas, pero que en el futuro pueden obtenerse, cuando se aclare todo esto ya sin el gobierno de Correa, habrán condiciones para establecer quiénes deben ir a la cárcel más bien que al poder. ¿Usted anticipa un poscorreísmo con cárcel? Yo creo que debe haber un poscorreísmo con sanciones fuertes para quienes han abusado de los fondos públicos. Nunca en la historia del país se ha manejado tanta cantidad de dinero y nunca se lo ha hecho al margen de todo control. ¿Al margen de todo control significa con corrupción? El hecho de que hayan una serie de denuncias de corrupción que han sido simplemente anuladas, que han sido respondidas con agresión, no ha permitido que tengamos una idea exacta de lo que está pasando. Pero yo creo que el momento en que eso suceda, el momento en que haya una explosión, habrá que volver a establecer una comisión anticorrupción, por ejemplo, que se encargue de juzgar estas cosas. Yo creo que después de eso será ya más difícil que personas que han manejado el poder por tanto tiempo y con tan poco control puedan quedar impunes. Doctor Ayala, gracias por haber estado aquí. Ha sido una conversación muy interesante y además, como siempre, con usted muy inteligente y muy provechosa. Muchas gracias por haber estado aquí, doctor Ayala. Muchísimas gracias. El doctor Ayala, Enrique Ayala, dirigente del socialismo ecuatoriano y un educador de muy alta nota, además un historiador muy sólido, quizás el más sólido que tiene el Ecuador. El doctor Enrique Ayala en la República.es.